¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a nuestro canal, a nuestra página de Un Criminólogo en México. Estamos de fiesta, inaugurando el día de hoy una nueva sección intitulada Casos Criminológicos, la cual versará sobre ciertos acontecimientos tanto a nivel nacional como internacional que pues han sido muy importantes, que han supuesto puntos de inflexión para generar reflexiones criminológicas. Así es que bienvenidas y bienvenidos en esta primera entrega, en esta primer caso criminológico, pues vamos a hablar sobre Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como el estrangulador de Tacuba, que es considerado pues un asesino serial, un feminicidio del México moderno. Así es que vamos a tocar este tema. Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como el estrangulador de Tacuba, es uno de los casos más importantes, más emblemáticos de la nota roja y de la cuestión criminal contemporánea en México. No solo por sus actos, por el asesinato por razones de género que dirigió hacia 4 mujeres jóvenes, todas ellas menores de 20 años, a las cuales estranguló, a las cuales violentó sexualmente y enterró en su jardín de la casa que él tenía en Tacuba, precisamente acá en la Ciudad de México. Entonces es uno de los casos más emblemáticos, no solo por estos actos atroces, sino por diferentes o diversas características que rodearon el caso desde que se hizo público hasta que obviamente Cárdenas murió en 1999. Una de las primeras características que podríamos nosotros identificar como muy especial, muy importante en el caso del estrangulador de Tacuba, es que el Goyo Cárdenas, o el Goyito como le gustaba que le dijeran y como se conoció posteriormente ya en los centros penitenciarios y en los juicios, Gregorio Cárdenas rompió en esa época, estamos hablando de 1942, los años 40, el capitalismo de oro, México vivía una de sus etapas más importantes estructuralmente hablando, había un crecimiento macroeconómico muy importante, devenido de la industrialización, de también la política petrolera, etcétera. Y bueno, en 1942 surge este caso y Gregorio rompe con el estereotipo del criminal tradicional, del criminal positivista, este criminal analfabeta, este criminal pobre, que proviene de clases sociales bajas, de la marginalidad, de la exclusión social, de la desigualdad. Un criminal que a punta de cuchillos va amedretando a la gente, estos salteadores de caminos, etcétera. Goyo rompe con ese estereotipo. Goyo viene de una familia pues bastante respetable, bien acomodada. Por ahí fíjense, y este dato no está corroborado, pero en alguna entrevista que hice personalmente con alguien que estuvo en Lecumberri en ese entonces, nos decía que Goyo Cárdenas era familiar del expresidente Lázaro Cárdenas. Y si nosotros vemos precisamente cómo se le fue tratando al Goyo Cárdenas, más adelante lo vamos a profundizar, pues vemos una situación de muchos privilegios. Repito, no es una información corroborada, pero ahí está sobre la mesa, ¿no? Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, era familiar del expresidente Lázaro Cárdenas. Entonces les decía que este tipo, ¿no? Esta persona de Gregorio Cárdenas, pues sin duda rompe, ¿no? Con el estereotipo del criminal positivista. Gregorio Cárdenas proviene de una familia pues bien acomodada, ¿no? Es una persona muy culta, que le gusta leer a Kant, que le gusta escuchar a Beethoven, que le gusta leer los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, una persona que estaba estudiando en ese momento, en el momento de los crímenes, estaba estudiando, era estudiante de la UNAM, de la Facultad de Química,
Él incluso es tan brillante que obtiene una beca en Petróleos Mexicanos. Primero, para trabajar en petróleos ganaba 250 pesos mensuales, algo que obviamente en ese momento era mucho y que le permitía pues vivir ya independientemente de su madre, de su familia, costearse algunos gastos e incluso darle la mitad de sus gastos a su madre Vicenta. Entonces tenía ese trabajo en Pemex y había ya obtenido también por parte de Petróleos Mexicanos una beca para irse a Estados Unidos, cosa que no sucede. Él decide quedarse en México para no separarse de su familia, de su madre particularmente. Estudió inglés, estudió mecanografía, después también se titula como abogado ya saliendo de prisión, pero rompe con ese estereotipo, ¿no? Con ese estereotipo del pobre, del feo, de la persona que obviamente tras una vida trágica comete delitos, comete crímenes atroces. El segundo elemento que también es muy importante y que merece mucha atención es que el Goyo Cárdenas rompe también con este paradigma, ¿no? Con esta creencia de que todos los asesinos en series son psicópatas, son enfermos mentales, ¿no? Particularmente son enfermos mentales. Esto es bien interesante porque Gregorio, en un primer momento, él es internado en un hospital psiquiátrico por su madre, después de que pues asesina a la última víctima, que ya más adelante también vamos a profundizar sobre ello, pero su madre, ¿no? Lo interna en un hospital psiquiátrico. Posteriormente la policía empieza a investigar, llega con él, ¿no? Le empiezan a preguntar sobre los casos, sobre los cuerpos que han encontrado en su casa. En un primer momento él niega, ¿no? Incluso cuando hay anécdotas de los policías que detuvieron a Goyo Cárdenas en ese hospital psiquiátrico, él dice que les enseña a los policías, a los oficiales, unos gises y les dice que él es un gran inventor y que en sus manos está una píldora para hacerse invisible, ¿no? Entonces en un primer momento niega todos los hechos, niega todas las responsabilidades, la culpabilidad sobre los crímenes que se están investigando. Posteriormente confiesa, ¿no? Él decide confesar escribiendo y relatando pormenorizadamente cada uno de los 4 crímenes. Posteriormente se retracta, en fin, ¿no? Hay una gran confusión sobre si Goyo Cárdenas estaba loco, si realmente era un enfermo mental o bien era una persona funcional, productiva, con amplia y profunda conciencia sobre lo que había hecho. Y es interesante porque precisamente en ese sentido, ¿no? Participa uno de los grandes criminólogos mexicanos que ustedes conocerán sin duda, el doctor Alfonso Quirós Cuarón. Quirós Cuarón va a ser uno de los peritos en discordia, ¿no? Porque precisamente estaban los peritos de la defensa y los peritos del Ministerio Público, ¿no? Los de la defensa alegaban que estaba loco y que no tenía que ir a prisión, no tenía que ir a Lecumberri, sino que tenía que ir a un hospital psiquiátrico, tenía que estar en libertad, etcétera. Y por otro lado, el Ministerio Público que hablaba de la plena conciencia en sus actos y por lo tanto que tenía que ser recluido en Lecumberri. Entonces, ante esa confusión, ante esa lucha, ¿no? Por ver quién tenía la verdad, la razón, pues citan, ¿no? a diferentes psiquiatras, a diferentes psicólogos, criminólogos, y entre ellos está Quirós Cuarón. De hecho, Quirós Cuarón posteriormente va a publicar una de sus obras cumbres, que es sobre el estrangulador de Tacuba, un libro donde profundizará sobre los diferentes factores, sobre las diferentes causas que hicieron que Goyo Cárdenas asesinara a sus víctimas. Entonces, mientras, como les decía, algunos decían que estaba loco, otros decían más bien que estaba plenamente consciente de sus actos, ¿no? Con el pasar del tiempo, se le hacen estudios una y otra vez.
Al final decide un juez pues recluirlo en Lecumberri, ¿no? Quirós Cuarón concluye que no es un loco en el término vulgar, en términos del Código Penal de entonces, sino que tuvo una infección, ¿no? En el sistema nervioso central. Infección que él adquirió cuando vivía sus primeras etapas, su niñez, en Veracruz. Entonces, en ese sentido, ¿no? Pues hay diferentes factores, diferentes causas que se están visualizando. Otros médicos, otros psiquiatras hablaban de que tenía neurosis, algunos otros que sufría de esquizofrenia paranoide, de epilepsis, de lagunas mentales, etcétera. Al final de cuentas, la persona fue un tiempo recluida en la Castañeda, pero posteriormente pues fue extraída para, después de que se fugara de la Castañeda, fue extraído para nuevamente colocarlo en Lecumberri por más de 30 años, de 1948 a 1976. Si nosotros un poco vemos la historia, los hechos, me parece que desde mi perspectiva Goyo Cárdenas no era un enfermo mental. Y varios elementos podría yo citar, ¿no? Que ponen en duda que Goyo Cárdenas fuera un psicótico o que fuera un asesino afectado de sus facultades. Uno de ellos es que él enterraba a sus víctimas. Sabía que a las víctimas no las podía dejar públicamente visibles. Entonces había una cierta conciencia de lo que estaba haciendo era algo negativo, algo inmoral, y por eso la necesidad de enterrar a sus víctimas en el jardín. Les daba muerte cuando estaban distraídas. Después de que mata a su cuarta víctima, él confiesa con su madre y con otros amigos, incluso va con abogados para decirles qué puede hacer, si huye del país, etcétera. Entonces vemos ahí otra vez esta parte de la conciencia, ¿no? En un primer momento incluso miente con algunos amigos sobre la muerte de la última víctima, de Graciela. Le cuenta al amigo que se cayó ella y que se pegó en la cabeza y que murió. Cuando él ya obviamente es puesto en libertad en 1976, ya no mata, ya no asesina, ya no estrangula, ya no genera estos actos atroces. También, como les decía, cuando ya está en prisión incluso se casa, tiene más hijos, se convierte en un abogado, empieza a litigar. No tiene antecedentes, salvo que uno que es por estupro con su primera esposa, la que va a ser su primera esposa. Queda en libertad en Veracruz, puesto que se casa con ella, pero es el único antecedente, no tiene otro antecedente de violencia, y obviamente pues es selectivo, ¿no? Una persona enferma, una persona afectada de sus facultades, pues no es selectiva con sus víctimas, ¿no? En particular con las mujeres, en particular con mujeres muy vulneradas, como ya veremos más adelante. El tercer punto tiene que ver con que este caso de Gregorio Cárdenas rompe con la creencia de que el derecho penal, que el sistema de justicia penal es igual para todas y para todos. Y por otro lado también rompe con esta idea de que la reinserción social no existe, que la prisión es un fracaso, ¿no? Que ya veremos que más bien es entre comillas. Por un lado, como les decía, rompe con este principio de igualdad a través del cual fue creado y es aplicado, se dice, el derecho penal, ¿no? Junto con los operadores y el sistema de justicia penal. En términos generales podríamos decir que los asesinos seriales muchas veces se aprovechan de la ineptitud y de la selectividad penal. En el caso de Gregorio Cárdenas esto es muy significativo. Como decíamos en un principio, Gregorio Cárdenas no reunía las características, los rasgos positivistas de un criminal tradicional. Incluso en el último caso que desaparecen a Graciela, el padre de esta que va a denunciar a la policía, le dicen que su hija fue vista con Gregorio Cárdenas la última vez. Y él dice, Gregorio no puede ser. Gregorio es un alumno excepcional, brillante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, obviamente estamos hablando de la selectividad penal.
Si Gregorio Cárdenas hubiera reunido esos rasgos, si hubiera sido un criminal tradicional, seguramente lo habrían atrapado antes de generar los 4 crímenes, los 3 o los 2 crímenes. Desafortunadamente, la selectividad penal, que está focalizada en las personas no de clase media, no estudiantes, no intelectuales, como Goyo Cárdenas, pues obviamente criminalizan más esa pobreza, ¿no? Entonces vemos ahí que la ley, que el sistema de justicia penal, pues no es igual para todas y todos. Cabe mencionar en este sentido que la última víctima se investiga porque es hija de uno de los grandes abogados, de uno de los abogados más importantes de entonces, Arias. Si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido por una víctima de clase, las investigaciones no hubieran dado con el paradero de Gregorio Cárdenas. De hecho, las otras 3 víctimas, las primeras 3 víctimas, eran sexoservidoras. Nadie se preocupaba por ellas. Incluso se sabe que Gregorio Cárdenas buscaba esa vulnerabilidad en uno de los testimonios de una chica que era sexoservidora y que estuvo presente cuando Goyo se llevó primero a una y después a la otra sexoservidora y ya no supieron nada de ellas. Ella decía que Gregorio se paraba en su auto, en este Ford clásico, y preguntaba: ¿quién de ustedes no tiene familia? Porque precisamente se iba a aprovechar de esa vulnerabilidad, se iba a aprovechar de esa falta de redes familiares, de redes sociales, institucionales, que pues obviamente no iban a buscar, no iban a denunciar y no iban a visibilizar ni a etiquetar a Gregorio Cárdenas como un feminicida. Ese es un punto muy importante, ¿no? La selectividad penal, tanto en cuanto al victimario como en cuanto a las víctimas. Y como les decía, también la parte de la reinserción. Este caso es muy citado porque Gregorio Cárdenas, aunque estos no lo crean, después de haber sido recluido primero en la Castañeda y después en Lecumberri, más de 30 años, por el asesinato de estas 4 mujeres, el estrangulamiento, la violación, etcétera, pues este cuate, ¿no? Gregorio Cárdenas, después de haber estado más de 30 años en Lecumberri, pues es aplaudido y es ovacionado por la Cámara de Diputados de mayoría priista, cabe señalar, por ser un caso exitoso de rehabilitación, de readaptación social. Este caso lo presenta quien entonces era secretario de Gobernación, Mayo Palencia. Recordemos que estamos hablando de los años 70, estaba como presidente Luis Echeverría, de secretario de Gobernación Moya Palencia, y él presenta, ¿no?, en la Cámara de Diputados a Gregorio Cárdenas como un caso exitoso, como un ejemplo de la readaptación social, y entonces los diputados se levantan y aplauden y ovacionan a Gregorio Cárdenas, que había sido 30 años antes un feminicida. Obviamente esto es como muy comentado, muy discutido. Quirós Cuarón en sus memorias dice que él no pudo acudir, fue invitado, porque también se mencionó el nombre de Quirós Cuarón como el gran rehabilitador, el criminólogo que corrigió a Gregorio Cárdenas. Él dice que no pudo asistir puesto que tenía otras actividades, pero que si él hubiera estado ahí se le hubiera caído la cara de vergüenza, dice eso Alfonso Quirós Cuarón. Porque Quirós Cuarón siempre, constantemente, en este caso, advirtió sobre cómo Gregorio Cárdenas manipulaba, cómo Gregorio Cárdenas simulaba estar enfermo, no recordar los crímenes y en ese sentido pues evadir la justicia, evadir el sistema de justicia penal. Entonces es muy interesante esta parte, ¿no?, de la readaptación. ¿Se readaptó? ¿No se readaptó? Como les decía, después de que él salió de prisión ya no volvió a asesinar. Decía Quirós Cuarón que varios elementos o varias explicaciones podían pensarse de por qué Gregorio Cárdenas ya no siguió matando. Una de ellas es que por la edad, prácticamente él ya tenía más de 60 años, la declinación criminal, la declinación del apetito sexual, pues iba en caída, ¿no? Otra cosa que también dice Quirós Cuarón tiene que ver con sus hijos, ¿no? Otra cuestión son los libros, o sea, ya tenía una profesión, una ocupación, litigaba, sacó 4 o 5 libros que también le daban muchas regalías, tenía una revista donde semanalmente publicaba algunos casos como muy exitosos o muy
escabrosos de Lecumberri, de los pasillos de Lecumberri. Entonces Quirós Cuarón trata un poco ahí de explicar por qué hubo esa declinación criminal, ¿no? Pero habría que pensar si este caso, si esta situación obedece a una readaptación o bien obedece a una desadaptación social, ¿no? Me parece que también desde mi muy particular punto de vista, no olvidemos más bien que en esos años, 1976, cuando da este discurso Moya Palencia, pues estamos en tránsito, ¿no?, hacia un nuevo sistema penitenciario. En el 71 fue cuando se crean las normas, la ley de normas mínimas, que tienen como objetivo precisamente dar a creer a toda la población que la prisión no solamente castiga, sino que también rehabilita, readapta, corrige. Entonces me parece que en ese sentido podría utilizarse, o más bien se utilizó el caso de Gregorio Cárdenas por el Ejecutivo con fines políticos para difundir el supuesto éxito de la cárcel y de todas estas reformas que se estaban dando. Y un último punto que también me parece muy importante, ¿no?, dilucidar respecto a este caso, respecto a esta historia de Gregorio Cárdenas Hernández, tiene que ver con el feminicidio. Es uno de los primeros feminicidas de la historia contemporánea, de la historia moderna. Obviamente en esa época, en los años 40, no estaba tipificado el feminicidio, las mujeres apenas estaban votando, ¿no? Por esos años se dan reformas constitucionales que permiten que la mujer pueda votar y pueda ser votada, es decir, estábamos en tránsito de todo un sistema, todo un estado ya con perspectiva de género, pero no estaba como tal el delito de feminicidio. Incluso a Gregorio Cárdenas le echan 20 años por los 4 crímenes, imagínense. En el 62 cumplen los 20 años, pero como era considerado esta parte del enfermo, ¿no?, transitorio, normal, anormal, etcétera, pues es hasta el 76 que sus abogados logran pues que lo libere un juez. Entonces no estaba tipificado el feminicidio, pero si nosotros miramos los casos, los hechos, las conductas, los comportamientos, pues vemos, ¿no?, ciertos elementos que cumplen con el tipo penal del feminicidio. Si nosotros miramos el Código Penal Federal, ¿no?, como sabemos, el feminicidio tiene que ver con esta muerte que da un hombre hacia una mujer por razones de género. ¿Cuáles son esas razones de género? Bueno, nosotros las vemos, las observamos en estos casos de Gregorio Cárdenas. Hubo violencia sexual, sobre todo en el último caso contra Graciela, ¿no?, que es esta hija del gran abogado que va a desaparecer y que después van a encontrar. A ella incluso le aplica o le aplica necrofilia, ¿no?, ya estando muerta, la viola constantemente. Entonces existe violencia sexual, ¿no? Existe también necrofilia en uno de esos 4 casos. Existe también entre Gregorio y ellas, fundamentalmente con la última víctima, pues relaciones de confianza, relaciones afectivas. Ella no está muy claro, algunos dicen que era su novia, otros que él intentaba generar esa relación amorosa, esa relación íntima. Y, por ejemplo, si nosotros vemos también la ley modelo interamericana del feminicidio, pues vemos que se cumplen dos características o 2 rasgos del feminicidio más. Por un lado, que las mujeres practicaban el sexo servicio, eran sexoservidoras, practicaban esta parte del mercado sexual, 3 de las 4, y por otro lado, pues que entre Gregorio y ellas había una relación de poder, ¿no?, una relación desigual de poder. Él prácticamente les llevaba 10 años, un poquito menos, un poquito más. Las víctimas estaban entre los 14, 16, 20 años, eran muy, muy chicas. Gregorio utilizaba su coeficiente, ¿no?, tenía un laboratorio en su casa que muchas veces también lo utilizaba como enganche de las víctimas, etcétera. Y si nosotros también vemos, además de las características que nos da el código, que nos da la ley modelo interamericana del feminicidio, si vemos su testimonio, pues también observamos ciertas cuestiones de género, ciertas cuestiones de masculinidad violenta, ¿no?
Él, por ejemplo, en sus testimonios, en sus diversos testimonios, advierte que mató a estas 4 personas, principalmente a Graciela, porque la amaba, pero ella lo rechazaba constantemente, ¿no? Incluso el día del asesinato de Graciela, discuten porque él horas antes la había visto con otro hombre, ¿no? Que salía con ella en la escuela. Entonces discuten, Gregorio le reclama de por qué está saliendo con otra persona. Graciela lo abofetea y entonces es cuando Gregorio le golpea la cabeza, matándola inmediatamente. Después se la lleva a su casa donde la va a violar, la va a agredir sexualmente y después posteriormente a enterrarla. Entonces en su testimonio él decía que era porque amaba a Graciela, pero Graciela siempre lo rechazaba. También se observa que a partir de su primer o de su único su primer matrimonio, porque después se vuelve a casar cuando ya está en prisión, en su primer matrimonio en Veracruz con Sabina, él dice que Sabina lo engaña, le es infiel, después de que se casan, incluso pierde también a su bebé. Entonces comienza un odio, dice Gregorio, contra las mujeres, un odio desenfrenado, un odio que hace surgir a la bestia, ¿no? Dice Gregorio Cárdenas. Obviamente aquí es importante tener la perspectiva de género, porque podría malinterpretarse, como suele suceder, y decir entonces las víctimas tuvieron la culpa, ¿no? De que Gregorio las violentara, porque las víctimas rechazaron a Gregorio, porque las víctimas no querían estar con Gregorio, etcétera, ¿no? Pero aquí es muy importante entender la perspectiva de género. Más bien lo que hacía Gregorio era un castigo, ¿no? Porque la mujer no cumplía con ese rol de esclava, ese rol de objeto. Si no eres mía, no eres de nadie. Si tú te sales del rol y no me obedeces, entonces hay que castigarte, hay que matarte, hay que violarte y hay que enterrarte. Entonces es muy importante esa parte de la perspectiva de género y del feminicidio. Amigas, amigos, espero que este video, que esta primera sección, ¿no? Este primer caso de la sección Casos Criminológicos, les interese, les guste. Espero sus comentarios, sus ideas. Recuerden visitar y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta luego.